Bien. Bueno, con todos ustedes, estimados participantes, a continuación les presento al doctor Diego Hidrobo Torres. Él es nuestro siguiente ponente. Él es abogado de los Tribunales de Justicia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Es magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Cuenca y como coordinador académico, perdón, en la Universidad Católica de Cuenca y como coordinador académico del programa de maestría en Derecho Constitucional con mención en Derecho Procesal Constitucional. Actualmente es profesor de la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca y socio de la firma Atenum Corp Estudio Jurídico y cursa sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mar del Plata en Argentina. El doctor Diego Hidrobo nos hablará sobre la objeción presidencial de inconstitucionalidad. Estimado Diego, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Damián, y a todas las personas que nos escuchan. Siempre un gusto estar contigo y un honor participar con Latin Juris. No sé si es que puedo tal vez compartir la pantalla. ¿Estoy habilitado para hacer eso? Sí, está habilitado. Perfecto. Bien. Voy a ser bastante breve, apegarme al tiempo que se me ha sido asignado. Bien, el día de hoy lo que quería hacer es conversar con ustedes un poco y reflexionar sobre dos puntos importantísimos acerca de la objeción presidencial de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, en este balance de estos años de la, perdón, se me ha equivocado aquí, de la Constitución, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es este cambio? ¿Y qué representa esta objeción presidencial de inconstitucionalidad? Entonces, para ello lo que propongo es hacer un análisis normativo y también referirme al contenido de la objeción presidencial. Para eso, entonces, lo que digo es responder a dos preguntas básicas por razones de tiempo. ¿Cuál es el fundamento de la objeción presidencial por inconstitucionalidad? Y sobre todo, centrarnos en qué es esta objeción. Entonces, bien, lo primero que diré es lo siguiente. Si uno retrocede y piensa en los fundamentos de esta objeción, lo que va a encontrar es que uno de los puntos más fuertes acerca de por qué existe la objeción, cuál es la finalidad, tiene su fundamento en el famoso principio de la división del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que este principio, que todos lo hemos analizado en la carrera de Derecho, que lo hemos visto, ¿no? Y cómo se ha desarrollado, porque también tiene frente a esto un par que es la separación del poder. Entonces, voy a hablar sobre estos dos términos y ver básicamente en cuál de los dos encaja el tema de la objeción de inconstitucionalidad que lo puede presentar el presidente del Ejecutivo. Bien, dicho eso entonces, ¿qué significa en primer momento la división del poder o una separación del poder? Para eso tomo de alguna manera las ideas desarrolladas por Guastini, el cual sostiene que el poder es uno solo, pero puede ser también no dividido o separado en funciones. Si ustedes revisan nuestra Constitución, habla acerca de cuáles son las funciones, ¿no? Y tenemos la función ejecutiva, la función judicial, la función jurisdiccional, control electoral y la quinta, ¿no es cierto?, de poder, transparencia y control social. Pero bien, Guastini lo que hace es algo interesante y dice, el poder es uno solo, se puede dividir. ¿Y qué significa esto? Entonces, para la primera noción, la que generalmente desarrolla Montesquieu con la división clásica de estos tres poderes, lo que se dice es que el poder, la forma de la estructura de cómo se ejerce ese poder, se hace a través de esta famosa idea de los pesos y contrapesos, de la idea de dividir el poder, y lo que significa es que una de las funciones tiene la capacidad de neutralizar la actividad de la otra en ciertos casos, y eso permite de alguna manera que haya una conexión política, diálogo, para que las cosas que se deciden a nivel de esos tres niveles puedan ser ejecutadas. Ahora, la división de poder implica de alguna manera que exista una jerarquía entre las funciones del Estado. En esa jerarquía, ¿cuál es la de mayor rango?
si tenemos la concepción de que las competencias y que la Constitución y las leyes son de alguna manera los mecanismos que orientan y sobre todo organizan la vida en sociedad, entonces la jerarquía en un principio de división de poder ubica a la función legislativa en lo más alto, ya que ella es la que produce las normas y el ejecutivo es básicamente el que administra el Estado en su gestión de dichas normas. Y finalmente se encontrarían los jueces, la función jurisdiccional, que resuelve esas controversias a través de la aplicación de la ley. Entonces, esta división de poder es importante y es interesante porque implícitamente lo que nos dice es que habría una jerarquía entre estas funciones del Estado. Pero bien, esta idea, esta teoría se va desarrollando y lo que hace Guastini es también traernos algo que se llama la separación del poder. Y lo que dice Guastini, y esto es una cosa muy importante, es que el poder es uno solo, pero lo que hace la Constitución cuando estructura el ejercicio del poder es concentrar eso en funciones a través de dos principios que son fundamentales. El primero es una independencia de los órganos dentro de cada una de estas funciones y a su vez una especialización de funciones. Entonces lo que dice Guastini es, cuando yo separo a las funciones, tengo que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué es lo que van a hacer? Y dentro de cada una de esas funciones, cómo se estructura de manera independiente cada una de estas. Entonces, con una idea muy sencilla, lo que nos preguntamos es, ¿qué funciones cumple la Asamblea? La Asamblea cumple una función de fiscalizar y de producir normas jurídicas, las leyes. Y eso básicamente será su especialización. Y dentro de eso, si es que aplicamos la independencia de sus órganos, en el caso ecuatoriano podemos ver que la Asamblea tiene su propia ley y sobre todo tiene comisiones y cómo está estructurada, ¿no? Cada una independiente. Tiene un presidente y vicepresidentes, ¿no? Y tiene esta estructura. Frente a eso, la pregunta es, ¿qué hace el Ejecutivo? Y el Ejecutivo básicamente administra, ¿no es cierto?, el Estado, pero lo hace a través de la aplicación de la norma y también, aquí es el punto interesante, tiene una capacidad normativa a través de los reglamentos. Pero bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Si es que nosotros hablamos de una separación de poder en estricto sentido, el presidente, el ejecutivo, no tendría esa capacidad de veto o de sanción, de esa objeción en sentido estricto, porque no sería una de sus funciones. Para eso está ya la asamblea, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, lo que se produce en este momento es una mixtura, si ustedes quieren utilizar ese término, es una amalgama de estas dos teorías. Por un lado, la división del poder y por otro, la separación del poder. ¿Y por qué digo esto? Porque la objeción se fundamenta en una idea de que el presidente puede alegar, argumentar que el proyecto que nace de la asamblea contiene argumentos o lesiona derechos constitucionales, ya sea de dimensión formal o a su dimensión material. Entonces, lo que aquí existe es una pugna de lo que Ferrajoli habla acerca de una democracia constitucional o una democracia plebiscitaria. La democracia constitucional donde, si bien existe esta regla de la mayoría debe respetar también los derechos de la minoría. Es un balance interesante, de alguna manera, una relación dialéctica entre lo que puede hacer la mayoría y los límites que tiene esa mayoría en el respeto de los derechos de los grupos minoritarios. Pero frente a esto, la democracia plebiscitaria, en la cual, por ejemplo, se ubica la figura de un líder que básicamente recae en que la soberanía se expresa a través de esa voluntad del pueblo, pero que recae en esta figura del ejecutivo, ¿no? Y eso es lo que le permite a la objeción presidencial sobreponerse en este sistema y permitir que el presidente pueda hacer una objeción al creer que el proyecto de ley tiene vicios de inconstitucional, ¿no? De inconstitucionalidad. Entonces,
La pregunta aquí es importante. ¿Qué competencias le hemos otorgado, le hemos depositado o de alguna manera reconocido al Ejecutivo en nuestra Constitución? Y si es que eso deviene o no en este fenómeno del hiperpresidencialismo, donde la figura del Ejecutivo es tan fuerte, tiene tantas facultades, que se inmiscuye. Vean ustedes, ya no estamos hablando de una separación, sino efectivamente de una división del poder, porque el presidente, por ejemplo, si es que se lee la Constitución, tiene facultades de ser colegislador, poder objetar la ley, pero también objetar la ley por inconstitucionalidades. Pero asimismo puede, por ejemplo, conmutar, rebajar penas. Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? El Ejecutivo, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene facultades y funciones que son propias de otras funciones del Estado, pero que, de acuerdo a la norma constitucional, las puede ejercer, siempre con un límite, ¿no? Entonces, esto se traduce en la siguiente gran idea. No se puede hablar que nuestra Constitución haya avanzado en el hecho de llegar a este principio de separación de funciones, porque no respeta en sí y de manera estricta la separación, porque no existe una independencia de funciones, especialización de funciones y una independencia recíproca de cada uno de los órganos. Significa que a través de la norma constitucional lo que existe o lo que se puede observar es que la Constitución o el asambleísta constituyente se decantó por una división del poder en el cual el presidente tiene esa capacidad de oponer una razón en contra de algo, ¿no? Porque esa es la objeción. Entonces, de acuerdo a la Constitución, ¿en qué consiste básicamente, no? Una vez que hemos resuelto la pregunta de su fundamento, pasamos ahora a hablar sobre en qué consiste. Y básicamente lo que decimos es que lo primero es una idea fundamental. El presidente puede oponerse porque identifica razones que van en contra de la Constitución que están contenidas dentro de este proyecto de ley. Ahora, la objeción tiene también dos dimensiones, porque puede atacar a la parte formal, que es el procedimiento, ¿no? Que debe estar establecido de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa, pero también al contenido, y eso básicamente se va a trasladar a la Corte Constitucional como un control en abstracto, ¿no? Porque no, la norma no ha sido aplicada todavía a un caso concreto. Pero bien, ¿qué más puede hacer el presidente en esta objeción por inconstitucionalidad? Puede objetar por inconstitucionalidad este proyecto de manera parcial o total, ¿no? Y cada una tiene un efecto distinto. Procesalmente, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente, cuando llega obviamente a sus manos el proyecto, lo analiza y puede decantarse por cualquiera de estas opciones. Y lo que hace es remitir a la Corte Constitucional para que éste en el plazo de 30 días, pueda pronunciarse acerca de si es que el proyecto no tiene estos vicios, se afecta a su forma o a su contenido en su dimensión constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice el texto del proyecto frente a los mandatos constitucionales? Y si ustedes revisan los últimos dictámenes de la Corte Constitucional frente a los vetos del presidente, van a encontrar algunos casos en los cuales no le da paso al presidente y en otros casos que acepta de alguna manera los argumentos que tiene el presidente y ordena a la asamblea que los modifique, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando aquí y que creo que es importante es saber cuáles son y cómo se expresa el presidente, el ejecutivo, a través de esta objeción presidencial de inconstitucionalidad. Es importante ya que lo que estaba haciendo la Constitución a través del asambleísta constituyente es depositar un gran ejercicio del poder que puede ser oponible a la función legislativa para poder imponer una voluntad, entre comillas, soberana, porque él representa de alguna manera una democracia plebiscitaria y ese es el debate actual acerca de cómo hemos depositado nosotros esa confianza en el presidente, en la figura del presidente. Entonces, uno de los ejemplos que puedo yo traer a colación
es el que se produjo en el veto, ¿no es cierto?, del Código Orgánico de la Salud, que si bien no fue objetado, ¿no es cierto?, por su inconstitucionalidad, lo que se le pedía, ¿no es cierto?, al presidente era que ciertas disposiciones eran inconstitucionales. Pero bien, ahí se arma un gran debate, porque hubiese sido bueno ver si es que el veto, la objeción, hubiese llegado a esos términos, ¿no? El presidente lo único que hizo fue eh, objetar de manera total el proyecto y enviarlo nuevamente a la Asamblea, pero con una suspensión de al menos un año para su tratamiento. Entonces, creo que es importante que finalmente nosotros evaluemos cómo la Constitución en estos 12 años, desde el año 2008, ha podido irse modificando de alguna manera y qué significa que el presidente pueda realizar esta objeción por inconstitucionalidad, ¿no? Luego hay otros problemas que vienen determinados por el control que puede existir, ¿no es cierto?, sobre este mecanismo, porque, claro, si es que el presidente no objeta, no hace esta objeción, existe la vía expedita para que posteriormente y una vez que entre en vigencia esta ley o este proyecto que luego se convierte en ley, se pueda demandar directamente ante la Corte Constitucional su inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, vean que los mecanismos que permite la Constitución son abiertos, pero también concentran de alguna manera el poder en el presidente, ¿no? Entonces, creo que sí se puede decantar y una de las respuestas anticipadas es que, claro, existiría de alguna manera un hiperpresidencialismo cuando hablamos de cuáles son las competencias y sobre todo si es que existe un verdadero respeto acerca de la separación del poder o efectivamente estamos frente a una idea donde nuestra Constitución garantiza o de alguna manera avala este principio de división de los poderes. Entonces, esto es, creo que es importante analizarlo. También es importante reflexionar por qué se dio este cambio, por qué se incluyó de esta manera esta facultad que tiene el presidente y si es que era necesaria o no. Porque si bien acabo de comentar que es una facultad que tiene el presidente, si es que el presidente no lo objeta por su inconstitucionalidad, luego que esta entre en vigencia, puede ser demandada de manera general por la ciudadanía o cualquier persona, ¿no? Entonces, eso solo nos lleva a la conclusión personal de que el asambleísta constituyente de alguna manera avaló y se decantó por un principio de división del poder, que actualmente es muy criticado, ya que lo que se debería avanzar es cada vez más a un equilibrio que se basa en una separación del poder. Entonces, creo yo que esta reflexión lo que hace es atacar el fundamento y sobre todo cuál es el ámbito, cuál es el límite y por qué está reconocido de esta manera en nuestras constituciones. Así que he sido bastante breve, he respetado el tiempo y quisiera terminar ahí para desearles y sobre todo agradecer a Damián por esta invitación y estar presto a las preguntas que se puedan dar en este momento. Bien, estimado Diego, muchísimas gracias por tu participación. En efecto, una pregunta es, ¿qué sucedería en el caso de que la Asamblea Nacional, a pesar de una declaratoria de inconstitucionalidad del proyecto de ley, continúe sustanciando esa parte del proyecto y efectivamente apruebe esa ley que ha sido previamente objetada por inconstitucional y declarada como tal por parte de la Corte Constitucional? Bien, claro. Es interesante esa pregunta porque el dictamen de la Corte lo que hace es indicar cuáles son los parámetros de que debe respetar la Asamblea. Pero claro, en el caso de que la Asamblea continúe insistiendo en eso, básicamente habría ahí dos ideas que son bastante controvertidas. La primera es si es que podemos hablar acerca de el incumplimiento de un dictamen, porque la Corte habla a través, en este caso, de sus dictámenes o sentencias, ¿no? Y existiría el mecanismo para, a través de una garantía, alegar que existe el incumplimiento de un dictamen. Es una pregunta que la doctrina y ciertos autores ecuatorianos tratan de desarrollarla de manera positiva.
Sin embargo, creo que también existe otro mecanismo por el cual, si es que la ley se pone en vigencia, sea automáticamente el control de oficio, ¿no es cierto? O a través de las demandas de inconstitucionalidad que la Corte declare, ¿no es cierto? A través ya no de un dictamen, sino de una sentencia, la inconstitucionalidad de cierta normativa, ciertas disposiciones y las expulse del ordenamiento jurídico. Y claro, ahí se puede activar también ya otro mecanismo en el cual se reflexiona acerca del papel de la Corte Constitucional como un legislador negativo o positivo, dependiendo de la doctrina, que pueda colmar esos vacíos a través de sus sentencias. Entonces, ahí hay, de alguna manera, al menos dos vías para poder atacar este problema de la persistencia de la Asamblea en ratificarse, ¿no es cierto?, acerca de un texto o sobre una disposición que la Corte ya ha dicho que es inconstitucional. Muy bien, estimado Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última jornada del Congreso Nacional de Derecho Constitucional. La verdad, se trata de una institución muy poco estudiada, pero sumamente relevante, sobre todo porque en los últimos tiempos el presidente de la República efectivamente ha utilizado esta competencia para eh, cuestionar o para poner límites a este ejercicio de la competencia legislativa en el marco de la producción de la ley. Muchísimas gracias, estimado Diego, y pues esperamos contar con tu participación en futuras ocasiones. Muchas gracias a ti, Damián, y efectivamente creo que es un terreno fértil para poder seguir analizando algunas cosas interesantes. Gracias a ti y a Latin Juris por la invitación. Gracias, amigo. Hasta pronto. Bien, y con todos ustedes, estimados